Bueno, hola de nuevo. Acá estamos en esta mesa presentando lo que es el marco, la necesidad de un marco normativo. Como les contaba anteriormente, para los que escucharon la charla que tuvimos con los otros panelistas, siempre nos encontramos con distintos tipos de delitos, distintos tipos de incidentes. Y llega un momento que nosotros mismos pensamos, queremos terminar con todo esto. Hay gente que entra a sistemas, a los que no tienen autorización, los compromete, gente que produce ataques de negación de servicios. Y tratamos de recurrir a alguna norma, recurrir a alguna ley, recurrir a algo que nos permita accionar contra esta gente, pero no sabemos si existe esa norma, o si necesitamos que esa norma se genere, simplemente se ponga en práctica. Así que ahora Raúl y Marcelo, que son expertos en el tema, nos van a hablar un poco de esta necesidad, ¿no es cierto?, de lo que es el marco normativo. Raúl. Ahí, acá. Ahí está. Sí. Hasta ahora el evento ha estado focalizado mucho en la cuestión tecnológica, con alto nivel de expertise. Y nosotros nos toca ver un poco la cuestión referida a la necesidad o no de marcos normativos. La realidad, lo que muestra el escenario internacional, es una obviedad decirlo, es que la dependencia que tenemos respecto del fenómeno digital es incuestionable. Podríamos decir que toda la vida humana está atravesada por el fenómeno digital. Y por supuesto la actividad económica también. De ahí la cuestión del título de este panel, que es la referida a un marco normativo para la ciberseguridad industrial. Hoy se dice que nosotros estamos en la cuarta revolución de la industria, ¿no? La cuarta revolución industrial. Se habla de la industria 4.0, en fin. Esto refiere a la incorporación de tecnologías extremadamente sofisticadas aplicadas a la industria, automatización, robotización, inteligencia artificial y sobre todo la cuestión de que la actividad económica esté vinculada a una red global con la emergencia de amenazas que son nuevas, ¿no? Que son nuevas. Lo que nosotros vemos es que esta realidad que tenemos nos muestra una gran paradoja, ¿no? Es lo primero que yo observo. Y la paradoja es que a mayor desarrollo tecnológico, mayor es el nivel de las amenazas. Y esto que lo podemos observar en las industrias es lo mismo que ocurre con los países. Incuestionablemente, Estados Unidos es un país infinitamente más vulnerable que Somalia, ¿no es cierto? Es decir, a medida que un país se desarrolla más, mayor son las amenazas a las que está sometido. Ahora, la paradoja también es que hay una especie de condena a continuar incrementando nuestro desarrollo tecnológico, porque esto implica mejorar la vida de las personas, incrementar la productividad de la economía, es decir, estamos compelidos a continuar en el avance tecnológico con el consiguiente aumento de las amenazas que eso presenta. Yo había visto un informe reciente de Verizon con respecto a las amenazas que se presentan debido a las nuevas tecnologías, y ese informe es referido a un ataque que sufrió una compañía de agua potable que está designada como Kemuri Water Company, en el que los atacantes se infiltraron al sistema de control de la compañía, cambiaron los niveles de los químicos utilizados para tratar el agua potable, atacando los controladores que regulan las válvulas y los conductos por los que fluyen el agua y los químicos. Ahora, la compañía Kemuri Water Company no existe, es un nombre ficticio. No sabemos de qué compañía se trata, no sabemos a dónde está situada la compañía,
El ataque se lo atribuyen a un supuesto grupo yihadista. Parece dudoso que un grupo yihadista tenga una sofisticación tan grande como para hacer un ataque como este. O sea, nos estamos moviendo en un nivel de penumbra que es muy notable, ¿no? Leía también una noticia de un documento escrito por el almirante James Tadbridge, que fue jefe supremo de la NATO, en la publicación Foreign Policy, donde propone directamente que Estados Unidos lleve adelante represalias cibernéticas contra Rusia debido a los supuestos hackeos de los rusos al Partido Demócrata, alterando el proceso electoral en Estados Unidos. Y propone qué tipo de ataques. Él dice, hackeémosle los mails a los funcionarios rusos, develemos cuáles son las cuentas secretas que tienen, etc. Una serie los enumera directamente. Entonces, las preguntas que surgen con respecto a estas cuestiones están vinculadas a algo que para mí es fundamental, que es el tema de que en el fenómeno digital, ustedes podrán, alguno por ahí decirme que estoy equivocado, que el fenómeno de la atribución no está resuelto. Entonces, cuando se produce un ataque entre naciones, la Carta de Naciones Unidas, en su artículo 51, establece claramente el derecho a la legítima defensa. Ahora, para ejercer ese derecho, la nación que ha sido atacada debe estar en condiciones de poder atribuir indubitadamente de dónde provino el ataque. Entonces yo me pregunto, cuando veo que, por ejemplo, los ataques que conocemos que ha habido, el caso del virus Stuxnet, el ataque a Estonia y otros, ¿por qué nunca ninguno de los países afectados procedió como debió haber procedido de acuerdo al derecho internacional, que es denunciar ante el Consejo de Seguridad que fue víctima de un ataque, y eso lo habilitaba para tomar represalias o defenderse o que intervenga el Consejo de Seguridad? Esto no ha ocurrido porque evidentemente, por más que algunos digan que sí, el fenómeno, la cuestión de la atribución no está resuelta. Y esto se aplica no solamente al conflicto internacional, del cual yo estoy hablando un poco porque hago esta digresión, porque yo trabajo en la Cancillería, ¿no? Pero focalizándonos en el tema más concreto de la actividad económica de un país, la cuestión también es necesario aclarar, porque cuando una empresa o una persona ha sido objeto de un ataque, para que la ley actúe, también es necesario atribuir ese ataque a una persona o a una organización criminal o a un grupo terrorista o al que fuere. Lo que normalmente se entiende por ciberseguridad industrial es, ustedes lo saben mejor que yo, es el conjunto de parámetros, de prácticas, de técnicas y demás que permiten proteger las infraestructuras industriales frente a las amenazas que se presentan en el ciberespacio. Pero hay otra aproximación al concepto de seguridad, ¿no es cierto? Si uno lo busca en el diccionario, seguridad es aquello que tiene la cualidad de seguro. Y seguro es lo que está exento y libre de riesgo. Con lo cual, entonces, cuando hablamos de ciberseguridad, podríamos definirlo también, no solamente de una manera instrumental como las técnicas, sino también como el objetivo a alcanzar, ¿no es cierto? Esto sería un enfoque distinto al término, ¿no? Yo lo que me quiero referir en cuanto a los marcos normativos que se podrían requerir, que tenemos que hacer una distinción entre lo que son las infraestructuras críticas y las que no lo son. Las infraestructuras críticas ya han sido definidas por varias personas que me han antecedido, pero básicamente se refieren a aquellas actividades económicas que están vinculadas a cuestiones que son esenciales para la vida humana en una sociedad.
Hablamos de la energía, el agua, el transporte, las comunicaciones, etc. Ahora, estas no son las únicas industrias o actividades económicas vulnerables. A mí se me ocurría pensar que una fábrica de golosinas puede tener un altísimo nivel de sofisticación tecnológica, puede tener todo su proceso industrial linkeado a la red y ser un blanco perfecto para un ataque, y eso no significa que sea una infraestructura crítica. Entonces me pregunto, ¿la normativa que se dicte alcanza este tipo de industrias? La verdad no lo sé. Alguien podría decir, ¿podría el Estado dictar una norma que me obligue a mí a poner un determinado antivirus en mi computadora? Alguien podría decir, bueno, desde el momento que tu computadora puede ser transformada en parte de una botnet, el Estado, una norma te podría obligar a instalar un determinado antivirus. No lo sé. La realidad es que respecto a las infraestructuras críticas no hay mucha discusión en cuanto a la necesidad de un marco normativo. Y hay varios países que han dictado leyes, entre ellas España, de la cual ya hemos escuchado. Hay una ley de protección de infraestructuras críticas y con un montón de normas complementarias, ya lo hemos escuchado. En cambio, Estados Unidos, debido a que tiene un modelo cultural, yo diría, distinto, no ha dictado una ley específicamente de protección de infraestructuras críticas, y ellos confían mucho más en la cooperación público-privada para establecer los parámetros generales en materia de protección de infraestructuras críticas. Yo creo que la Argentina tiene que avanzar en el dictado de normas porque nuestra cultura está mucho más vinculada, es mucho más parecida, digamos, al modelo europeo continental que al modelo anglosajón. Me parece que Argentina está avanzando en eso. Estamos redactando una estrategia nacional de ciberseguridad y seguramente se avanzará en una ley de infraestructuras críticas, de protección de infraestructuras críticas. Yo, para terminar, lo que quiero señalar es que debemos tener conciencia que la ciberseguridad no puede ser vista como algo separado. La seguridad es una sola. Yo recuerdo lo que a mí me contaba una persona que considero un gran experto en materia de ciberseguridad, que hacía auditoría en grandes organizaciones, y él me decía que él empezaba sus auditorías desde la puerta de entrada del banco. Entonces, si él podía entrar al banco y llegar hasta el despacho del presidente del banco sin que nadie lo parara y le dijera nada, él ya sabía que algo estaba mal, ¿no? Entonces, la seguridad debe ser vista como una sola, creo que lo han dicho otros acá, y esto es algo que tenemos que tener muy presente. Y también tenemos que tener presente que, más allá de los marcos generales normativos, que incuestionablemente en muchos casos son necesarios, no tenemos que olvidar que la primera trinchera en la lucha por la seguridad en las redes es la trinchera operativa y técnica, ¿no es cierto? Por lo cual es fundamental que los países como la Argentina fortalezcan organismos como los CERTS, como las divisiones científico-informáticas de la policía, etcétera, ¿no es cierto? Porque ellos son los que están en la primera línea de combate, ¿no? Entonces, no basta con el desarrollo de normas generales, de parámetros generales. Y lo último que quería decir es que estos marcos normativos que dictemos tienen que tener especialmente presente cuál es el modelo de sociedad en el que queremos vivir. Porque en aras de la seguridad no podemos sacrificar otros valores. Y tenemos que recordar que existe una tensión en el ciberespacio entre la libertad y la seguridad, y es una tensión que no ha sido resuelta. Así que muchas gracias. Bueno, gracias, Raúl. Ahora Marcelo, que es especialista también en Derecho Informático, nos va a contar
el tema de cómo ve la necesidad del marco normativo. Muchas gracias. Primero, buenos días o buenas tardes. Todavía estamos al mediodía. Primero, agradecer la invitación. Para mí es un gusto y un honor estar acá. Yo soy de la ciudad de Santa Fe, así que nada, hice un viajecito, pero me parece importante por lo menos compartir algunos minutos. Para los que no me conocen, yo en realidad trabajo en la seguridad de la información, pero aparte soy abogado, por lo cual tengo una perspectiva sobre el derecho quizás un poco más práctica. Y es un poco lo que me gustaría compartir con ustedes. Lo primero es que entender al derecho como una herramienta y no como un fin. Digo, el panel se llama la necesidad de un marco normativo. Y desde ya les adelanto un poco las conclusiones que sí, yo estoy de acuerdo con que tenemos esa necesidad. Sí, es necesario que tengamos, como decía recién Raúl, una norma especial para la protección de las infraestructuras críticas. Ahora lo vamos a ver un poco más en desarrollo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sí? Esto es un poco, a ver, lo primero que necesitamos saber si queremos regular es qué es lo que tenemos. Porque no se trata de regular o hacer normas porque sí, porque si no después vamos acumulando papeles y documentación y obligaciones y funciones que pasan los años y después no se cumplen. Entonces me parece que tenemos que pensar, ya que tenemos la oportunidad de ver hacia adelante, bueno, qué queremos, qué podemos hacer y cómo lo vamos a regular. En lo que tenemos, ya creo que en estas jornadas lo han repasado. La primera normativa que se puede citar es la 580 del 2011, que es la que creó el Programa Nacional de Infraestructuras Críticas. Solamente le señalo ahí en rojo, digamos, no voy a repasar la norma, es simplemente un pantallazo. Entiendo que estas diapositivas ustedes también se las van a poder llevar, así que tampoco es necesario que anoten tanto. Pero fíjense que ya en la primera norma que tenemos estaba esto de proponer normas destinadas a incrementar los esfuerzos orientados a elevar los umbrales de seguridad. ¿Sí? Destaco lo que dice lo segundo, esto que ya se pensó y es algo sobre lo cual hay que trabajar muy fuerte si queremos hacer un trabajo serio, el fomentar la cooperación entre el ámbito privado y el ámbito público, porque necesitamos que las empresas estén de este lado también. ¿Sí? Porque si no, después creamos también obligaciones que las empresas deciden o no si, por ejemplo, reportan los incidentes de seguridad que sufrieron. Entonces dependemos de esa información y no es novedad que en el mundo de la seguridad a nadie le gusta decir, mira, a mí en el último año me pasó todo esto. Y esto es algo sobre lo cual tenemos que partir de esa base. Les señalo el último punto. Fíjense que en el 2011 ya teníamos como una obligación elaborar un informe anual acerca de los incidentes de seguridad que se sufrieron en nuestro país. Informe que todavía no salió y que entiendo que se está trabajando ahora. Bueno, otra disposición está de la ONTI, esta es la que crea el formulario de adhesión. Esto también tendía a que aquellas empresas que querían sumarse, esto también es algo que hay que volver a discutir. Esto si lo dejamos como optativo. Hoy hablábamos antes acerca de, entiendo que si vamos a sacar una ley, tendríamos que establecer la obligación para la parte privada de reportar estos incidentes. Porque si lo dejamos con esto, con un formulario de adhesión, si lo dejamos en optativo, salvo que haya demasiada buena predisposición, no lo vamos a lograr. Y la experiencia, creo que tenemos que aprender de la experiencia, no es que recién arrancamos, estamos en el 2016 y el trabajo de la seguridad de la información ya viene bastante desarrollado. Bueno, la creación del ISIC, del CERT que tenemos actualmente, la disposición esta de la ONTI, que es la que creó la política de seguridad de la información modelo para aplicar en la Administración Pública Nacional, algo que la mayoría de los organismos de la Administración Pública Nacional aún están en el debe. Digamos, entiendo que las auditorías se fijan si cumplen este punto y aún no está del todo avanzado. En esto entiendo que también se está trabajando para lograr sacar una nueva política, modelo un poco más breve, un poco más sencilla, porque en muchos organismos que nunca han trabajado y que no trabajan en la seguridad de la información se encuentran ante este modelo que toma los modelos de los estándares internacionales, que sobre esto también hay que tener cuidado. Entiendo que lo que mejor que podemos seguir son estándares internacionales. Ahora, hay que reconocer una realidad que muchas veces pones a una empresa que nunca hizo nada o un organismo con una ISO 27001 adelante y no sabe para dónde salir. Porque no está en condiciones, no tiene la madurez suficiente. Y en esto hay que trabajar también para que exista un acompañamiento y así vamos a elevar esos umbrales de seguridad.
Bueno, esto del Ministerio de Defensa se creó en el 2015 la Dirección General de Ciberdefensa, que fíjense que entre sus responsabilidades también tenía esto de garantizar la seguridad de información y coordinar los centros de respuesta ante emergencias teleinformáticas. Digo, existen hoy, digamos, cuando hablamos de necesidad, no es que no tenemos nada. Las obligaciones, esto que ven ahí, esto está vigente. Cualquiera podría pararse sobre estos artículos, sobre estas cláusulas para poder trabajar hoy. Bueno, después se creó la Subsecretaría de Protección, que esto es hoy lo más nuevo, junto con la Dirección Nacional de Infraestructuras Críticas. Y así llegamos ahora a esta nueva estructura, que es lo último que se generó dentro de la dirección. Como otra normativa relacionada, que esto también hay que tenerlo en cuenta, existe la 669, la disposición administrativa, que esto obliga a los organismos públicos pertenecientes a la Administración Pública Nacional a seguir ese modelo de política de seguridad de la información. Obliga a tener constituido un comité de seguridad de la información, que en general no lo tienen. Y esto también yo lo hablo porque yo pertenezco, ya le dije, a Santa Fe. En la provincia de Santa Fe también se está intentando avanzar y es algo que cada provincia también debería tomarlo, entendiendo que somos un país federal, como un valor de importancia a seguir. Digamos, tendría que haber también un trabajo que se piense desde la nación, porque en definitiva termina siendo un asunto nacional, pero que sí o sí exige la cooperación de los distintos actores, y entre ellos están las provincias. Lo otro que se mencionó hoy es, tenemos la 26388, que es una ley de delitos, se conoce como la ley de delitos informáticos, que para el que no la tiene tan presente, en realidad es un parche, es una actualización al Código Penal. No tenemos una ley especial de delitos informáticos, ¿sí? Y muchos de los incidentes que se hablaron hoy, actualmente en Argentina son delito. Digo, en el panel anterior se hablaba de un acceso ilegítimo a un sistema de datos restringido. Hoy es un delito de acuerdo a 153 bis. La denegación de servicio hoy se puede considerar un tipo penal con la modificación del 197. Digo, el tipo penal existe. Ahora, pensar de que teniendo nuevos tipos penales, el delincuente no va a atacar mis sistemas, no estamos pensando correctamente, me parece. ¿Es necesario tener una protección y una sanción? Digamos que esto es lo que apunta, ahora se los comento. Para cerrar, en el tema de derecho, de qué es lo que está, y también está bueno mirar qué es lo que hicieron otros países que tienen más desarrollo que nosotros, porque en esto parece que es necesario siempre que inventemos todo, y me parece que es positivo mirar la experiencia de otros países que tienen más desarrollado este tema. Entre ellos se encuentra España. Cuando yo digo que me parece que es necesario avanzar sobre una nueva ley, para mí el modelo es la primera que ven ahí, la 8 del 2011. Hace 5 años que la tienen, se las recomiendo que la vean. Es una ley muy completa que establece definiciones. Esto que decía Raúl recién, ¿qué es una infraestructura crítica y qué no lo es? Nosotros hoy no tenemos elementos claros desde lo normativo para distinguir esto. Bueno, esta ley española lo hace, define entre sus principales obligaciones la creación de un catálogo de infraestructuras críticas, porque se supone que si queremos proteger algo, primero tenemos que saber qué es. ¿Cuántas infraestructuras críticas tenemos? Y una vez que tengamos eso, después tomemos decisiones acerca de cómo es que lo vamos a proteger. A lo que voy es, todo esto, la ley es necesario, te va a apoyar, va a ayudar, sí, por supuesto, pero la ley no lo va a hacer solo. ¿Cómo podemos regular? Dos formas. Como decía recién, una cosa es la parte preventiva, una ley que cree obligaciones, como por ejemplo las resoluciones que ya existan, que proponga que haya nuevas responsabilidades, que cree organismos. Hoy un poco lo que tenemos es toda una estructura formada, muy interesante, y ciertas obligaciones que han quedado heredadas de esto que les mostré. La otra forma de regular es a través de la sanción. Es decir, nosotros tenemos el incidente. Una cosa es trabajar antes y la otra es trabajar después. Como les decía, si el incidente ya pasó, hoy hay algunas herramientas penales para poder considerarlo un delito e investigar. Lo que pasa es que este tipo de ataques, como también se comentaba hoy, en general que se hacen de forma profesional, en realidad el verdadero desafío está en identificar quién está del otro lado. Digamos, si yo tengo un ataque que viene de Moldovia, de Rumania, de Estonia, vamos a la fiscalía, nos van a recibir con mucho gusto la denuncia. ¿Y qué? ¿Vamos a hacer un pedido de cooperación a Moldovia para que me diga a quién pertenece esa dirección IP? En esto es que hay que pensar que el derecho te puede ayudar, el derecho es necesario, pero no alcanza, ¿sí?
Entonces, creo que tenemos que apuntar a la parte preventiva. Creo que tenemos que sí, es importante el tema de regular. Aspectos a tener en cuenta, me parece que para esto que sé que se está trabajando, definir los objetivos, para qué queremos la ley, qué es lo que va a hacer, las funciones y responsabilidades, obligaciones. La ley, si queremos que el derecho nos sirva de algo, la ley tiene que establecer obligaciones para la parte pública y para la parte privada. Y sobre todo tiene que hacer foco en lo que en el segundo ítem que dice ahí, auditoría y control, en sanción. Porque si no nos quedamos con que existen obligaciones legales, pero si no las cumplo no pasa nada. Me parece que por lo menos ahí, digamos, yo pongo algunas ideas, esto de que existan auditorías anuales, que certifiquen que estás trabajando en tu organismo en seguridad de la información, ya sean auditorías internas o externas, que presenten documentación, de que se haga un inventario del software que utilizan, de si ese software está preparado para quedar expuesto a los ataques que va a tener cualquier tipo de infraestructura crítica, que ese software pueda tener algún tipo de certificado de desarrollo seguro. Lo decía Julio antes, la importancia, fíjense lo básico que estamos hablando, ¿no? La importancia de que un sistema tenga un registro, un logs más o menos decente para poder investigar el incidente. Porque si no, después resulta que el incidente pasa, se va a hacer una investigación y tenés poco y nada para poder saber qué es lo que te pasó. Digamos, todo sistema hoy debería tener un trabajo importante en ese sentido, más aún si se trata de sistemas en el cual van a estar detrás algunas infraestructuras críticas. Para ir cerrando con mi participación, un poco de esto que ya les repasé. Coincido con el título del panel. Es necesario avanzar en la creación de una normativa general, especial para la protección de infraestructuras críticas. Pero creo que si la vamos a pensar tenemos que tener en claro qué obligaciones estamos dispuestos a asumir y no empezar a hacer un clausulado enorme, que esto en general también pasa cuando copiamos normativas que no son propias. Empezamos a copiamos la norma de España, ¿no? Y después asumimos una cantidad de obligaciones que se nos hace imposible cumplir en la práctica y sobre todo hacer foco en qué pasa si no cumplimos. ¿Qué pasa si ese organismo que está obligado de acuerdo a esa ley no cumple con las obligaciones? ¿Cómo lo vamos a controlar a eso? ¿Qué pasa si la empresa privada, que ahora, por ejemplo, entre las cosas que yo estoy de acuerdo es que existe una obligación de reporte de los incidentes de seguridad que ocurren en las empresas, respetando, por supuesto, la privacidad, con la anonimización de los datos? Se puede trabajar bien. Pero ¿qué pasa si esa empresa decide no colaborar? Como es muy posible que suceda. Entonces, si vamos a pensar una norma, me parece que la tenemos que pensar desde el punto de vista práctico que nos sirva y nos sea útil para avanzar en este tema. Como decía hoy, coincido con esto, pero por más buena norma que tengamos, es necesario, pero no es suficiente. Una buena ley de protección de infraestructuras críticas, de ciberseguridad, vamos a ponerle el nombre que quieran, no va a solucionar el problema. Insisto con lo que yo comencé, consideren al derecho como una herramienta que los puede ayudar, pero no lo consideren como un fin, no es una solución en sí el derecho. El derecho puede darte herramientas, puede crear instituciones, no se mencionó, pero calculo que lo habrán mencionado en paneles anteriores. Digo, Argentina como país estamos a punto de entrar, o hace algunos años que lo estamos, al convenio de cibercriminalidad de Budapest, ¿no? Que es un instrumento jurídico de nivel internacional muy interesante que establece obligaciones de índole procesal penal que aún no estamos en totales condiciones de decir que estamos a la altura de las circunstancias, pero es algo que también impulsaría ese trabajo, la creación de un centro de atención de respuestas de incidente 24/7, que esto también sé que se está trabajando, pero el convenio lo establece también como una de las obligaciones. Existen este tipo de herramientas que ayudan, que aportan, pero insisto, después hay que seguir trabajando porque el desafío de la seguridad de información es un proceso constante en el cual el derecho va a ayudar, pero no les va a resolver todo. Para cerrar, nada, les agradecerles el tiempo, les dejo esa frase que a mí me parece muy interesante porque en esto que
Entiendo que el derecho siempre va corriendo detrás de la realidad, siempre, históricamente fue así. El tema es que la tecnología se mueve a una velocidad que, si no estamos preparados, se hace mucho más difícil y se necesita más desarrollo en la parte normativa. Creo que también, y esto los invito, los impulso, y lo digo parte como informático y parte como abogado, a trabajar en equipo. No es posible trabajar en este ámbito si no hay colaboración, si no hay trabajo interdisciplinario, si el abogado no se junta con el ingeniero. El informático también entiendo, digamos, existe una especie de rechazo hacia los abogados, no entiendo por qué. Nada, hay que sacarse también esos prejuicios, hay que trabajar en equipo porque para mí es la única forma de poder avanzar en esto. Nada más y muchas gracias. Bueno, agradecerle a Raúl, a Marcelo. Así como una conclusión, lo que escuché que coinciden ambos en muchos puntos, existe normativa, la normativa es bastante. Desde el Ministerio estamos trabajando en modificar, en ayornar, en actualizar, para justamente lo que dice Marcelo, usar el derecho también como una herramienta más. Muchas veces en el ámbito privado, la existencia de una legislación ayuda también a que se pueda comprar tecnología o que se puedan realizar proyectos porque tenemos la necesidad que nos exige la norma. Entonces hay que ver también como una ayuda no solo para el sector del Estado, para el sector público, sino para el sector privado. Y en esto que coincidimos todos, ¿no es cierto?, en la colaboración, la necesidad que tenemos de que el sector público y el sector privado colaboren, se pongan de acuerdo, trabajen en equipo. El delito, el cibercrimen, está extremadamente organizado. Entre ellos se anuncian máquinas que tienen tomadas, técnicas de ataque, cooperan entre ellos. Eso no pasa en el ámbito de la seguridad. Como también decían y dijimos en la charla anterior, somos un poco reticentes a informar los incidentes que tuvimos porque creemos que podemos perder competitividad o podemos perder mercado. Desde el Estado, la función del CERT nacional es recolectar estos incidentes justamente para hacer una base de datos nacional y poder devolverle a toda la comunidad el resultado de lo que vemos que está pasando a nivel nacional. Es para beneficio de todos. Así que también no coincido, no solamente la ley es una herramienta más, es fundamental. El tema de trabajar en equipo, el tema de trabajar con un enfoque preventivo, la reacción ya es tarde, el tema de trabajar en conjunto el sector público y el sector privado. Si tienen alguna pregunta, díganme. Si no, podemos ir a comer. ¿No? ¿Listo? Bueno. ¿O fuimos demasiado claros o no se entendió nada? A la 1, a las 2, preguntas, a las 3. Nos vamos a almorzar entonces con apenitas de retraso. Perdón, Oscar. Gracias.